Esta semana se dio a conocer que uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pues fue plenamente identificado por sus restos. Esta identificación se logró luego de que un conjunto de restos fueron enviados a la Universidad de Innsbruck. Yoshibani Guerrero de la Cruz fue identificado plenamente luego de que se había hecho el pasado sexenio una identificación preliminar, y con él pues ya son 3 de los 43 estudiantes que han sido identificados de esta manera. Vamos a platicar al respecto el significado de esto con Iñaki Blanco, quien fue Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, y le tocó a él, como hemos platicado en muchas ocasiones, entrevistándolo, pues le tocó pues el arranque de las pesquisas sobre la desaparición de estos estudiantes en 2014. Hola Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y todo tu auditorio. A tus Bueno, órdenes. ¿qué opinión tienes sobre esta noticia que se dio en esta semana? Mírame, a mí me parece que es un hallazgo, es un dato importante, Ujú. porque viene a corroborar, como tú bien señalas, algo que ya se nos había dado a conocer desde 2015 por parte de la Procuraduría General de la República. Esto tiene que ver con la identificación de uno más de los muchachos que, por desgracia, entendemos, perdieron la vida. Ujú. Creo yo que esto se suma también a los avances que han existido en la investigación por parte de la actual Administración Pública Federal, particularmente por la Fiscalía General de la República y por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que encabeza el licenciado Alejandro Encinas, en el entendido de que también, bueno, pues hoy sabemos que existieron una serie de irregularidades en la investigación que la enturbiaron y que propiciaron que se tenga que perfeccionar y reencauzar, Ujú. y ello ha tenido también como consecuencia, bueno, que se otorguen distintas órdenes de aprehensión contra distintos servidores públicos de los distintos ámbitos de gobierno que tuvieron algún grado de participación en los hechos. Creo que es un dato importante, creo que es un dato que viene a corroborar, reitero, lo que ya se sabía en parte, aun cuando lo que me llama la atención es que este dato también ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones, y Sí. bueno, se ha dicho que esto tumba la llamada verdad histórica, y también, ¿por qué no decirlo? Por ahí se está cuestionando de manera proactiva las conclusiones a las que arribó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la recomendación del caso. Ujú. Bueno, también hay quien piensa que, pues viene a confirmar la verdad histórica, en el sentido de que pues hubo luego del secuestro de los muchachos, pues el asesinato de algunos de ellos, ¿no? Que fue que fue la tesis del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Luego se tiende a decir que él dijo que todos habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Creo que sus dichos, pues no, si uno revisa sus dichos, no encontrará eso, sino que dijo que algunos de ellos, ¿no? Ahora, el hecho de que se hayan encontrado los restos de Yosibani en un lugar, no exactamente en el basurero, pero sí en un lugar cercano a 800 metros, identificado como la Barranca de la Carnicería, ¿qué te dice a ti? Mira, yo creo que aquí hay que tener presente, y también yo me remitiría a lo que se conoce como pruebas preexistentes, esto es, todo aquello que en su momento permitió establecer o conocer a grandes rasgos cuál era la estructura y el modus operandi de los Guerreros Unidos, Uh -huh. que esta es parte de su zona de influencia, de su zona de operación. Es cierto que el hallazgo, se nos dice, está a 800 metros del vertedero de Cocula, Uh -huh. pero también hay que tener presente, repito, que es la misma zona y que es un punto intermedio, esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta, entre el vertedero y el río San Juan. Uh -huh. Yo más bien creo que son datos que vienen a complementar en buena parte lo que ya se sabía. Como tú bien señalas, también me parece que lo dicho en su momento por el Procurador General de la República, en ese entonces el licenciado Murillo Caram, se ha venido tergiversando. En efecto, yo hasta donde tengo presente, él en ningún momento dijo que la totalidad de los muchachos hubiese sido conducida y ejecutada y quemados en el vertedero de Cocula. Se habló siempre de entre 17 y 20, siempre se habló de un grupo de muchachos. Uh -huh. Desgraciadamente, repito, esto ha sido tergiversado de manera
si se quiere, por algunos, creo que malintencionada, en el ánimo de generar todo tipo de interpretaciones y confusión en el análisis del caso. Bien dices que esta barranca de la carnicería está en el camino entre el basurero y el río San Juan. De acuerdo con las versiones que obtuvo la entonces Procuraduría General de la República después de quemar los cadáveres, suena muy duro decir esto, pero bueno, así es como se dio a conocer, después de quemar a los cadáveres en el basurero, se llevaron los restos en bolsas al río San Juan y ahí se lanzaron. Eh, ¿Cabría la posibilidad, desde tu punto de vista, que estos restos encontrados en la carnicería serían parte de estos restos que iban en tránsito del basurero de Cocula hacia el río San Juan? Quiero yo pensar en principio que sí, y lo digo de buena fe. A mí me parece, reitero, que es de tomar en cuenta la localización de este punto respecto de el vertedero y el río. Creo que debe de analizarse de manera seria, objetiva, profusa, los testimonios que existen sobre el tema, que no fueron afectados de nulidad, hay testimonios limpios, hay que reconstruir de manera No por sacados demás con tortura, seria, ¿verdad? bien a bien, qué fue lo que ocurrió, porque hoy no conocemos, Pascal, una narrativa que de manera cronológica y pormenorizada nos diga cómo fue que se llegó, cómo fue que se retomó lo relativo al procesamiento, a la preservación de los restos encontrados en la carnicería. Y no olvidemos que ya en su momento se había acudido a ese sitio, que habían estado ahí distintas autoridades, que había estado ahí la PGR, que hubo quien le auxilió en tareas de vigilancia de la zona, y que hubo también algunos de los llamados coadyuvantes en este caso, que tuvieron algún grado de participación o conocimiento de lo que ahí se hizo. Creo que todo eso tiene que tomarse en cuenta, y me parece muy peligroso que a la fecha se diga que hubo quien actuó con dolo, que actuó con mala fe. Reitero, creo que intentar también, si cabe aquí el término, politizar una vez más el caso, nada bueno va a traer por cuanto hace a la interpretación de los hechos y al conocimiento certero, de manera fehaciente e indubitable, de lo que ocurrió. Te escucho y me surge una duda. Digamos, si los restos que fueron identificados de uno de los estudiantes se encontraron, bueno, de hecho de dos de los estudiantes se encontraron en la barranca de la carnicería, mi pregunta es, ¿por qué estaban fragmentados esos restos? El vocero de la fiscalía que dio la información sobre la confirmación de que se trata de Yosivani, pues decía que estos restos enviados, entiendo que es una vértebra, o fue lo que se dijo, no estuvieron expuestos al fuego. Doy por buena esa aseveración, pero me falta saber por qué estaban fragmentados. ¿Puede solamente el sol, la lluvia, el calor, las condiciones ambientales fragmentar a tal punto un esqueleto humano, o se requiere de otro tipo de acción para que solo se haya podido recuperar una vértebra y otros fragmentos que fueron enviados a Innsbruck? Es una pregunta. Mira, yo creo que en ese sentido es muy importante la parte pericial. Creo que son ellos quienes, en auxilio, en este caso del Ministerio Público, habrán de dar luz sobre el tema y establecer de manera científica el por qué se dio este hallazgo. Porque no olvidemos que ya con anterioridad, como señalábamos al principio de esta entrevista, se nos había hecho saber que se habían encontrado restos de Yosivani, y que esos restos, contrario al más reciente hallazgo, sí habían sido expuestos al fuego. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es una de las, si se quiere, contradicciones, aspectos sobre los cuales todavía no tenemos certeza de qué fue lo que realmente ocurrió. Siempre he dicho que hay buena parte de la narrativa de los hechos que está debidamente acreditada, lo que tiene que ver con la autoría material e intelectual. Pero lo que siempre ha quedado ahí en duda, creo que esa es la principal tarea de las actuales autoridades, es establecer bien a bien cuál fue el destino de los muchachos y qué fue lo que ocurrió por cuanto a no solo su privación de la libertad, sino su posterior desaparición. Pues sí, son algunas de las dudas que quedan, y creo que la principal, Iñaki, es
pues qué pasó con los otros 40 muchachos, ¿no? Ya sabemos con certeza que 3, por desgracia, y esto es una enorme tragedia y un crimen espeluznante, 3 fueron asesinados, pero ¿qué pasó con los otros 40? Creo que es una pregunta que queda ahí. Sí, sabemos o se supone, en razón de los distintos informes o reportes que existen sobre el tema, los oficiales y no los no oficiales, siempre me he referido a ellos en ese sentido, me refiero a los que se dieron a conocer por parte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana, Sí. por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y por la CNDH en una muy amplia recomendación. Ahí hay distintas narrativas y ellas también nos dan a entender distintas rutas de desaparición. Sí. Esto creo que es lo que debemos tomar en cuenta. Bueno. Te repito, a mí me llama mucho la atención que a la fecha se descalifique la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando se trata, si se quiere, de la narrativa más amplia sobre lo ocurrido en aquellos días y en los días subsecuentes. Tengo Es que una dejarlo ahí, narrativa que Iñaki. coincide en buena medida con otras, Sí. y no entiendo por qué a la fecha se le descalifica y se le soslaya, se le maltrata Bueno. como se está haciendo, ¿no? Seguiremos hablando y te agradezco mucho, te mando un abrazo. Siempre a tus órdenes, un abrazo, que tengas buen Gracias. día. Iñaki Blanco, ex procurador general de justicia del Estado de